Bienvenidos al episodio piloto de este bonito podcast que nadie pidió, pero de todos modos se lo traemos, que lo llamaremos La Audiencia Nacional. Es el único programa donde la ley se explica y se disfruta, donde analizaremos el derecho sin perder de vista los derechos, y donde los abogados novatos, como yo, aprendemos de los que ya tienen canas. Perdóname. Y donde si al final del episodio no aprendiste nada, al menos te reíste, y si aprendiste, pues ya lo hicimos, porque con estos dos a veces ni yo les entiendo. Alegres que esto es serio. Yo soy el licenciado Aarón Rivera, soy litigante de profesión, el que ya tiene años en esto y todavía a veces me sacan canas verdes y no entiendo por qué sigo en esto, pero la mayoría del tiempo es porque me gusta. Yo soy el abogado Guillermo Hernández, recién egresado de la Facultad de Derecho, el que todavía cree en la justicia, en los derechos humanos y en la lucha libre profesional. Hola, y yo soy Chantal Cuevas, abogada litigante, la que traduce lo que estos dos dicen al español, que le entiendas, porque sí, a veces se escribe con B de vale verga lo que pasa en nuestros juzgados. La licenciada pues ya sacando sus cosas y sus traumas en los juzgados. Licenciada, ¿todo bien en oficialía de partes? ¿Todo bien en casa? No, en oficialía de partes no. En casa sí. Pero bueno, hoy es nuestro episodio piloto. Así que, si nos escuchan dudando, tartamudeando o diciendo pendejadas, es parte de nuestro encanto, no es falta de profesionalismo, ¿eh? No les crean, mentira, es falta de profesionalismo. Pero como somos abogados, podemos argumentar lo contrario. Y claro, como Guillermo es el egresado, él tendrá la culpa de todo. Oiga, porque yo siempre... Por ser el nuevo, así funciona esto. Alguien tiene que tener la culpa y no vamos a ser nosotros. Además, tú todavía crees en la justicia, pero pues también ten mucho cuidado porque a veces eso es un poquito peligroso, ¿eh? Bueno, a ver muchachos, vamos al tema de hoy, que está más fresco que el chisme de mi vecina. De hecho, ¿de allá abajo o cuál? Ay, tengo muchas vecinas, no sabría cuál, pero bueno. Okay. Esto pasó hace algunos días, para ser exactos el domingo 22 de febrero del 2026. El ejército mexicano abatió a Nemesio el Mencho Ceguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo en Tapalpa, Jalisco. Y a partir de ahí se armó el desmadre. Bloqueos, vehículos incendiados, aeropuertos cerrados, hasta turistas varados en Puerto Vallarta. Pero lo que pasó después es una lección de derecho penal, crimen organizado y de cómo no manejar una crisis si eres delincuente o, en este caso, si eres de gobierno. Es la combinación perfecta. O si eres turista y solo querías unas vacaciones tranquilas. Alegres que esto es serio. Pero bueno, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Perdón. Chiste ochentero. Habló, el viejito no, yo sí lo entendí. Chiste ochentero. Sí pero el domingo 22 de febrero del presente año 2026, que cabe señalar, empezó bastante fuerte el año, ¿eh? En este caso, fuerzas federales realizaron un operativo en un fraccionamiento de cabañas en Tapalpa, Jalisco. Para los que no sepan dónde es, yo tampoco, solamente sabemos que es un pueblo mágico y que está aproximadamente a unos 130 kilómetros de Guadalajara. A 2 horas. A 2 horas. Pero un pueblito mágico, no inventes, el Mencho no se escondía en la sierra, se escondía en donde van los turistas a tomarse fotos y a comprarse su nieve en garrafa. La inteligencia previa. 2 días antes, un hombre de confianza trasladó hacia Tapalpa a una de las mujeres sentimentales del líder criminal. Ahí lo ubicaron. Ay, los hombres. Tenían que ser hombres, siempre los traiciona la mujer, pero bueno, no sé si es su necesidad de no estar solos. Ouch. ¿Y qué tiene? Pero bueno, el operativo terminó con un enfrentamiento. En el lugar murieron 4 presuntos integrantes del cártel Jalisco, otros 3 resultaron gravemente heridos y fallecieron durante el traslado aéreo a la Ciudad de México. Y adivinen quién iba en ese grupo. En efecto, el propio Mencho. Las autoridades confirmaron oficialmente su muerte, y el operativo contó con trabajos de inteligencia y cooperación, ¿adivinen con quién? Con Estados Unidos. Entonces también los gringos andaban detrás de él, como siempre. ¿Ustedes creen que si no haya sido un gringo que estuvieran de por medio, el gobierno mexicano se hubiese podido mover tan rápido? Mira, tenemos un mundial en puerta, pero ese ya sería otro tema. Ya después lo platicaremos.
Pero aquí no termina la historia. Ahí viene la reacción. El cártel Jalisco Nueva Generación respondió con una ola de violencia coordinada en al menos 20 estados del país. 20 estados. Eso es más de la mitad del país. Entonces el Mencho se muere y sus muchachos dijeron, a huevo, tenemos permiso para hacer desmadre por unos días. Cuando no está el gato, los ratones hacen Hacen fiesta. fiesta. Y es que se registraron 252 bloqueos en distintos puntos. Bloquearon carreteras y no solamente los bloquearon, las destruyeron. Porque recuerden, no sé si ustedes vieron el video donde están unos aparentemente sicarios, están con un trascabo, están rompiendo el pavimento, inclusive uno riéndose que dice, pura verga que pasan. O sea, ¿de qué magnitud y de qué tamaño estamos hablando los bloqueos? Quemaron vehículos y hasta incendiaron más de 500 vehículos supuestamente en total. ¿Qué presupuesto para hacer desmadre tienen, eh? De hecho. Pero bueno. Y ojo que no solo fue en Jalisco. En Guanajuato reportaron 55 incidentes en 23 municipios. En Baja California incendiaron un taxi en Tijuana y un tractocamión en la autopista Tecate-Tijuana. También hubo disturbios en Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guerrero, Chiapas, Estado de México. Estado de México, Quintana Roo y hasta en Acapulco quemaron vehículos y tiendas. Acapulco, o sea, hasta los turistas de la playa sufrieron. Imagínense, pobre Acapulco, el clima no los perdona y ahora los narcos tampoco. Pero si no recuerdan, en Acapulco, hace un par de semanas que estuvimos por allá, ustedes iban conmigo, la cantidad de vigilancia que había, o sea, cuántos elementos de la Guardia Nacional. Llegamos que eran las 2 de la mañana cuando llegamos por allá y ustedes se dieron cuenta Mucha cuántos actividad. elementos. Demasiada. Mucha actividad de la Guardia. O sea, demasiado. Y en este caso ahorita en Puerto Vallarta, también se reportaron que las aerolíneas cancelaron todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales. Hubieron cientos de turistas varados y no fueron por el propio gobierno el que dio las cifras, sino las propias aerolíneas son las que dieron esas cifras de los turistas varados. Pero imagínate, llegas a Puerto Vallarta para tu boda y terminas durmiendo en el aeropuerto porque el cártel Jalisco dijo, hoy de aquí nadie sale. Y hablando de Puerto Vallarta, ahí pasó algo todavía más absurdo. Exacto. Absurdo y no, ¿por qué? Porque esto ya lo habíamos visto en una anterior situación y vas a escuchar qué fue. En este caso en Puerto Vallarta, para ser precisos, en el Centro Integral de Justicia Regional, aprovechando los disturbios, se fugaron 23 reos. Situación que ya se había visto cuando aquel entonces, porque recuerden que hace más de un año, cuando fue lo de la captura de Ovidio, también qué fue lo que pasó, o sea, hubieron videos donde estaban grabando y se ve cómo, o sea, y graban en el momento exacto donde se están fugando del penal ahí en Sinaloa, o sea, no es algo nuevo. Pero 23 y los dejaron ir así nada más. O sea, ¿no tenían candado, seguridad o algo? Ni fuerza de reacción, pero bueno. El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó que la fuga ocurrió cuando un vehículo derribó uno de los portones de la entrada, mientras se registraban más disparos. Entonces llegaron con todo, balazos, carros y dijeron, abran paso que ya vamos. Y aquí lo más triste, fuera de que se escaparon estos reos, pues para desgracia falleció un miembro de la policía penitenciaria. Pues era de los que estaban intentando contener la fuga de estos reos. Además de que ya se hicieron alertamientos en otras entidades federativas para la captura de los fugados, pero hasta ahora ninguno. Entonces 23 disfrutando de sus vacaciones en la playa, mientras los turistas no pueden ni irse. Imagínense qué ironía. Pero lo más irónico es que el gobierno estatal dijo que ya está bajo control la situación y que enviaron más personal a la zona. Claro, su supuesto bajo control. Después de que se fugaran 23, es como cuando cierras la puerta, ¿no? Para que tu marido no se vaya a tomar con los amigos. Ya está controlado. Hicieron un pase de lista y confirmaron que son los 23 evadidos los que aprovecharon este caos total. Esto es como cuando hay un temblor, ¿no? Y la gente aprovecha para robar, pero versión narco. Pues sí, porque, o sea, todavía no sabemos cuántos de esos 23 eran del cártel Jalisco. O si eran de otros grupos. Lo que sí sabemos es que andan sueltos por ahí. Aquí lo preocupante es que
De los 23, al menos 5 están acusados por homicidios dolosos. Y andan tranquilos por la calle, ¿no? Pero bueno, moraleja, si vas a cometer un delito, hazlo cuando haya un operativo contra un capo. Ahí, créeme que nadie te va a pelar. Pues sí. Pero miren, bueno, ya dimos el contexto general. Ahora vamos a lo que nos gusta. El chismecito legal, el análisis jurídico. ¿Por qué? Porque ya salió el acta de defunción del Mencho. Y tiene datos interesantes. Sí, se generó el número de acta número 3830, elaborada por el Registro Civil de la Ciudad de México. Confirma que murió por múltiples impactos de bala. Entonces con él no fue ni un infarto ni el sarampión. Fue lo que todos sabíamos, plomo. No, yo digo que fue por causas naturales. qué? Naturalmente, por los balazos se iba a morir. Naturalmente. Ok. Pero la descripción médica del acta de defunción textualmente dice que fallece por un conjunto de traumatismos torácicos, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparadas por armas de fuego. En español, Exacto, traducción, le dispararon en el pecho, la panza y las piernas. No le pudieron dar en la cara o no quisieron para poderlo identificar. A lo mejor de eso vivía. la muerte Ay, ocurrió el bueno. 22 de febrero a las 10:30 de la mañana en Tapalpa. Y el acta está vinculada a la carpeta de investigación número 230 del año 2026 de la Fiscalía General de la República. Hasta número de carpeta y todo, Pa' ya que es veas, oficial. pa' que El veas. Mencho está muerto. Y confirmado, más muerto que vivo. Pero también el acta sienta sus datos personales. Ya sabemos el nombre, el acta de nacimiento, la fecha de nacimiento, perdón, que es el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, y que al momento de su muerte él vivía en unión libre. Ay, qué bonito, ya está su CURP y todo dieron de baja, del RENAPO. O sea, es oficial, muchachos. El Mencho ya no existe. Sí, no, ya no existe. De hecho, si lo buscas, te metes al RENAPO, te metes lo que es el CURP, sí te aparece la leyenda de este CURP ha sido dado de baja. Mira. Pero abogado, metiéndome en mi papel, Vas a empezar. ¿el operativo fue legal? Sí, mira, bueno, pues sí fue legal, porque estamos hablando que las fuerzas federales actuaron en base a trabajos de inteligencia. Si no recuerdan, hace un par de semanas hasta fue noticia nacional y muchos hasta se indignaron porque se enteraron de que fuerzas estadounidenses vinieron a dar capacitación a elementos de inteligencia mexicanos. Entonces, se da después del supuesto adiestramiento este intento de detención. Entonces estamos hablando que no fue un levantón. Se maneja que fue un enfrentamiento, porque al momento de que la Sedena rinde su informe, manifiestan que ellos al momento de estar dando seguimiento a estos presuntos delincuentes, incluyendo el Mencho, pues ellos empiezan a dispararles, y los elementos lo único que hacen es que repelen la agresión. Entonces, pues si disparan primero los supuestos delincuentes y ya después los elementos de la Sedena responden a la agresión, entonces estamos hablando que es una legítima defensa. Pero, ¿y si lo ejecutaron en lugar de detenerlo? Porque pues sabemos que los militares no preguntan mucho. Pero aún así el uso de la fuerza está justificado. Cuando hay una agresión previa, y además, si estaban armados y dispararon primero, pues hay que aguantar. Pues sí, el que se lleva se aguanta. Sí. O sea, y además no hay que olvidar que había una recompensa de $15 millones ofrecidos por los Estados Unidos por la captura del Mencho. Entonces, por la cantidad de recompensa, pues estamos hablando que no era cualquier delincuente. Digamos que era como el premio mayor de la lotería, pero en versión narco. El top 1. Entonces legalmente no hay mucho que reclamar, ¿están de acuerdo? Aunque seguro va a haber algún abogado que va a intentar meter un amparo. No falta el abogado. El amparo es el amparo. El amparo nos ha ayudado a nosotros también. No Demasiado. estamos en eso, estamos hablando del abogado de los Nosotros no narcos. somos Sí, abogados. nosotros no somos abogados de Desgraciadamente. ellos.
Pero fíjense, aquí viene lo más curioso de toda esta historia. Ya una vez que fallece, hacen todos los trámites. La pregunta aquí, el cuerpo del Mencho, ¿a quién se le entregaron? A la familia, supongo. Pues sí y no. Error. Pues por un comunicado emitido por la Fiscalía General de la República, hasta tenemos número, está marcado con el 114 diagonal 26, fechado el sábado 28 de febrero de 2026, confirmaron la entrega del cuerpo. Pero aquí el detalle. Ningún familiar se acercó personalmente. Mandaron a un representante jurídico. O sea, no mames. O sea, él se quebró, se puso para solventar a su familia y ni siquiera ningún familiar fue a reclamar el cuerpo de él. O sea, mandaron al abogado. Así es. La Fiscalía General de la República recibió un escrito presentado por quien se acreditó como el representante jurídico de los familiares del occiso. Y para asegurarse, hicieron pruebas genéticas para confirmar que existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso. Entonces el abogado llegó y dijo, yo soy el representante. Le tomaron muestras cotejadas, las cotejaron, perdón, con el ADN y resultó que sí, que era un sobrino o algo así. Exacto. Aproximadamente a las 10 de la mañana del sábado llegaron 2 carrozas fúnebres a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República en la colonia Santa María Insurgentes, para ser más específicos, aquí en la Ciudad de México. Y pero dos carrozas como para qué, una era para él y la otra para el abogado. No, seguramente una para el cuerpo y otra para los arreglos de flores. Y O para despistar al enemigo. Pues sí, porque minutos después del mediodía las carrozas partieron, escoltadas por un convoy de las unidades de la Fiscalía General de la República. O sea, al momento de que le ponen escolta, estás hablando, y era un cuerpo, estás hablando que había algo ahí un poco extraño, ya que una de ellas, una de las carrozas, se detiene en una funeraria de la colonia Juárez, en General Prim y Versalles, e igual en la Ciudad de México. Pero a ver, yo tengo una pregunta. ¿Por qué creen que ningún familiar fue personalmente? Por miedo. Si van los agarran, la Fiscalía General podría detenerlos por ser familiares de un delincuente, ¿no? O porque también ya saben que tienen órdenes de aprehensión en su contra. Porque si no, no recordamos, la esposa del Mencho, Rosalinda González Valencia, alias la jefa, ya está presa. Los hijos también tienen problemas con la justicia, ¿eh? Entonces, el único que podía reclamar el cuerpo sin que lo detuvieran era el abogado. Ay, qué tristeza, ¿no? Dar todo por tu familia y que al final nadie pueda ir por ti. Es que pues desgraciadamente en este tipo de situaciones pues no es la primera vez que vemos eso. Según el acta de defunción, el destino final será la inhumación, sin revelar el lugar del sepelio. Pues sí, era obvio, ¿no? Para que no vayan a hacerle una tumba con mármol y flores y para que no vayan sus fans a dejarles cartitas, a tomar allá afuera con sus corridos. Se haga un tren de TikTok. Imagínate. No, cálmate. Pero aquí el punto es que el Mencho pues ya está enterrado en algún lugar de México. Según fin de la historia, ¿no? ¿Cuál fin? Esto apenas empieza. Ahora vienen a pelear por el trono. Bueno, cierto. Sí, porque hay un dato que también no podemos dejar pasar. Al final de cuentas, el dinero. Siempre el dinero, como en los juicios. Al final, todo se reduce a dinero. Pues sí, porque el cártel Jalisco Nueva Generación no es solo violencia. Recordemos que su negocio de ellos es el narcotráfico, el robo de combustible, tráfico de migrantes, extorsiones, minería ilegal. O sea, su modelo de negocio, si lo quieren llamar así, es muy complejo y inclusive, o sea, si se dan cuenta, estrictamente ya hasta podemos hablar que como si fuera un modelo de franquicia. Tan es así que hace unas semanas, no sé si vieron en los noticieros que bueno, en los titulares decía, desmantelan oficina del cártel Jalisco en España. O sea, estás hablando que en una oficina que haces no son acciones operativas, son acciones administrativas. O sea, ya estás hablando como si fuera una empresa. Pues ellos ya eran empresa, ¿no? De narcos. Pues sí, o sea, ya estabas hablando que son a nivel internacional. Dicen los que dicen que saben que es un grupo con un liderazgo descentralizado.
y una red tan rentable que no va a colapsar en los próximos años. Entonces, aunque maten al líder, el negocio sigue. Como cuando cierras la tiendita de la esquina y está la otra que acaban de abrir, ¿no? Exacto, Así. exacto. Y es que eso es lo que preocupa. ¿Por qué? Porque si recordamos a los Zetas, ¿qué pasó con los Zetas? Cuando empezaron a detener a sus líderes o los empezaron a matar, se empezaron a fragmentar porque se empezaron a pelear entre ellos por el liderazgo. ¿Y a qué los llevó? A desaparecer. Pero aparentemente, hasta ahorita, pues, como dice aquí el buen Guillermo, los analistas dicen que el cártel Jalisco es un poco más flexible y más resiliente. En palabras de la investigadora Vanda Feldbach Brown, nos dice que no estamos ni cerca de ver al cártel Jalisco Nueva Generación desaparecer del mapa y colapsar como lo hicieron los Zetas hace una década. Entonces, el cártel Jalisco es como que más unido, más, ¿cómo se le podría llamar? Como la hierba mala, que las cortas y vuelven a crecer, o son más unidos, o son más aplicados en ese aspecto. Pues aparentemente hasta ahorita, pues aparentemente sí. Ya conforme vayamos viendo pasar el tiempo, pues ahí se verá, porque aunque cayó el Mencho, sabemos que el cártel sigue vivo. Sigue vivo, pero alguien lo tiene que liderar, ¿no? ¿Quién sigue? Miren, sería un buen reality show, Cártel Jalisco. ¿Quién será el próximo capo? Al fin que los reality shows Es lo de hoy. es lo de hoy y lo de moda. Pero Paso, gracias. vamos a hacer una bonita dinámica. En esta vamos a inaugurar nuestra primera sección llamada ¿Es legal o es broma? ¿Vale? ¿En qué va a consistir? Voy a leer, en este caso yo ahora, 3 nombres de los posibles sucesores del cártel Jalisco. 2 son reales, 1 es inventado. A ver, muchachos, a ver si adivinan cuál es. Y también los que nos escuchan, ya vean las posibles opciones y le ponga pausa. En los comentarios nos pongan sus respuestas y ya después vemos cuál es la falsa, cuál es la broma y cuáles son las reales. ¿Vale? A ver, dale, muchachos, pongan atención. La número 1, Juan Carlos Valencia González, el 03 o R3. No es nada más y nada menos que el hijastro del Mencho, hijo de Rosalinda González Valencia, alias La Jefa. Es líder del brazo armado Grupo Elite, que yo creo que todos sabemos quiénes son los del Grupo Elite, y que sobre su cabeza hay una recompensa de $5 millones ofrecidos por Estados Unidos. Número 2, Audias Flores Silva, alias El Jardinero. Este personaje controla laboratorios de metanfetaminas en Jalisco y Zacatecas. También existe una recompensa por él de $5 millones. Y el número 3, el Menchito 2.0. Es un sobrino adolescente que, según reportes, el Mencho habría dejado instrucciones exactas y precisas para que su sobrino de 17 años, conocido como el Junior, tomara el control del cártel cuando cumpliera la mayoría de edad. A ver, muchachos, díganme, ¿qué opinan? Yo digo que la 3 es falsa, como la ceja de mi vecina. ¿Estás de acuerdo que un sobrino adolescente no va a liderar un cártel tan grande, a menos que sea un prodigio como los niños de las series coreanas? Pero si hay sobrinos en la historia. ¿Sí? En el operativo murió Rubén Guerrero Valadez, hijo del tío Laco, uno de los mencionados como posibles sucesores. Ese sí era real. Uh-huh. Pero para no hacer más largo esto, Sí, dinos cuál es la falsa. En efecto, la falsa es la 3, esa no existe. Pero las otras 2 sí son reales y de hecho ya se está en investigación de las autoridades. Era lógico, un adolescente cómo va a controlar un cártel tan grande, a menos que sea muy aplicado en la escuela de narcos. ¿Sí habrá escuela de narcos? Sí. Sí, de hecho sí. Sí hay. Sí hay. Suena a broma, pero sí hay. ¿De Sí verdad? Sí. ¿Por qué no fui a esa, mamá? ¿Por qué? Pues, ese tema es para otro Sí, episodio. Muy bueno. Pero ¿quién más está en la lista? Pues según nuestro flamante, ¿cómo se llama? Funcionario público. Chiquito, bebé, papacito. Omar García Harfuch, por lo menos déjame decir el nombre primero. Perdón. Porque si no me emociono y pensé que me estaba diciendo a mí. No. Omar García Harfuch
dijo que tienen identificados a 4 líderes regionales más fuerte y que de ellos son 2 probables, los que podrían relevar al Mencho en el puesto. Los nombres que mencionó a la prensa son los ya mencionados Juan Carlos Valencia González, el 03 o R3. También Audias Flores Silva, alias el Jardinero, el jefe regional. Pero también mencionan a Gonzalo Mendoza Gaitán, alias el Sapo, encargado de la estructura militar y del reclutamiento del cártel. Además de Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias el Chorro, que es ¡Sale! yerno del capo y es el encargado del sistema Qué financiero apodo del tan cártel. horrible. Ojalá y que se no quede sin imagínense. Ahí Ay. viene el chorro. Los chorros. No, no, no. Entonces, pura familia, compadre, ¿no? Para formar una empresa, pero con metanfetaminas. Pero también no olviden que también suena Eric Valencia Salazar, alias el 85, quien es cofundador del cártel. Nada más que tiene un pequeño detalle, que se encuentra actualmente preso en Estados Unidos. Es como el fundador, como un abuelo de la empresa, ¿no? Pero en cárcel. Lo van a dejar hacer home office. Ay, no será la primera vez. Pero aquí hay una moraleja. Si quieres salir del cártel Jalisco, necesitas 3 cosas. 1, ser familiar. 2, controlar laboratorios o tu grupo armado. Y 3, tener un apodo de planta o número clave. Y si es un apodo, por favor, no escojan apodos tan pinches horribles. No escojan el Ay, chorro. a mí déjenme ser la suculenta. Puedo. Ándele. Ay, no. Y continuamos entonces. Esa fue nuestra primera bonita sección de ¿es legal o es broma? Espero les guste. Y vamos a pasar a otra bonita sección que le llamaremos Culpable o Sinvergüenza. Esta sección es para los que, o sea, no mames, ¿cómo? Hoy, en su bonita sección, la respuesta del gobierno federal y estatal ante la crisis. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a mantenerse informados y en calma. ¿En calma? ¿Es en serio? Con 500 vehículos quemados, turistas varados, en calma. Dicen como cuando estás en tu casa se está incendiando y te dicen, tranquilo, ya viene el seguro. Cuando tienen seguro. En dado caso que tenga seguro. Porque también el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó el código rojo el día domingo, que fueron los hechos, y lo levantó el martes, aunque pues todavía se estaban reportando que había bloqueos en la costa sur. O sea, fue de, ya levántalo, ya merito, como cuando el médico te dice, ya casi termina y te falta como 1 hora de suero todavía. El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, dijo que ya habían retirado más de 150 vehículos. El problema es que son más de 500. Entonces nada más como el 30%, no el 70%, que lo dejen ahí como recuerdo. Ay, ¿qué se quejan? El trolebús Santa Marta Chalco llevaba el 60% y lo habían inaugurado y lo hicieron funcionar porque lo hicieron funcionar. Sus poderosas 3 estaciones en funcionamiento, ¿no? ¿Qué? Para que vean, o sea, que no Para es lo eso mismo. existieron las calles, para seguir mientras terminaban. Exacto, o sea, no son las primeras situaciones que apenas están, ni siquiera llegan a la mitad y ya los ponen a operar. Pero de la fuga de los 23 reos hasta ahora, pues no hay informes de que hayan recuperado a ninguno. 0, ni uno. Están todos disfrutando de su libertad mientras que el gobierno dice, ya está controlado. Respecto a la fuga, el secretario dijo, no tenemos confirmado si fue un coche bomba, si fue algún artefacto explosivo o si fue con drones. O sea, ni siquiera saben lo que pasó. Solo dijeron, algo explotó, pero no sabemos qué. Ahí se lo dejamos, se lo encargamos a Diosito. Pero el dato más fuerte es que Estados Unidos y Canadá ya emitieron alerta a sus ciudadanos que se encuentran en el país. Canadá se dijo profundamente alarmado y pidió no salir a las calles en Puerto Vallarta. O sea, imagínense, Canadá, que es uno de los países más tranquilos, dijeron, no vayan a México. Y mientras, el cuerpo del Mencho ya está con su familia. Bueno, con el abogado de la familia. Ok, entonces es culpable de no tener plan de respuesta inmediata. Y sin vergüenza porque mientras los turistas pagaban la fiesta,
y los 23 reos se fueron de vacaciones. Culpable y sin vergüenza. Pero bueno. Después de todo esto, pues vamos a un pequeño debate final, muchachos. ¿Ustedes qué opinan que va a pasar con el cártel? Yo coincido con los analistas. El cártel es un grupo estable, es muy resiliente, tiene liderazgo descentralizado, como ya lo mencionamos, y múltiples, pero muchas fuentes de ingreso. Entonces no se va a desintegrar como los Zetas. El cártel es como las cucarachas, sobreviven a todo. Sí, pero estamos hablando que aquí va a haber una disputa interna y va a generar violencia. O sea, si el el 03, perdón, y el jardinero no se ponen de acuerdo por el cargo y se empiezan a pelear el control, habrá mucha sangre, o sea, pero mucha. Es que en realidad esto es una reestructura corporativa violenta. El CEO murió, ahora la junta directiva, o sea, los 4 líderes regionales, van a decidir quién sigue o se fragmentará en una empresa independiente. Yo creo que el gobierno debe aprovechar este momento de debilidad para golpearlos fuerte. Ya identificaron a 4, ¿por qué no van por ellos? Pero es que aquí ojo con los operativos. Tienen que ser legales, con inteligencia, no violar derechos humanos. ¿Cuántos asuntos, cuántos operativos, cuántas sentencias se han caído por no tener estas previsorias la misma autoridad? O sea, y sabemos que, porque la historia nos ha demostrado que los abusos generan este tipo de situaciones, inclusive hasta generan más violencia. Pero que no hagan lo mismo de siempre, agarrar al primero que pueda. Pero mientras los 23 reos siguen sueltos, todavía aumenta más la inseguridad de aquel lado. Como si nos hicieran falta 23 delincuentes más en las calles. Y hay que tener mucho cuidado con este dato porque al menos 5, se tiene reporte que al menos 5 de los 23 fugados están acusados por homicidios y son homicidios dolosos, ¿eh? Pero pues aquí hay una moraleja, según yo. El cártel Jalisco no se acaba con una bala, se acaba con inteligencia, presupuesto y coordinación. No, pues ya valimos. México anda muy corto en eso. Como en todo, la verdad. Y más con el presupuesto, con eso de la famosísima austeridad. Bueno, este fue nuestro episodio piloto. La verdad salió mejor de lo que esperaba, considerando que Guillermo es el nuevo y Aaron ya tiene canas. Déjame en paz. Los quiero. Sí, se nota. Aprendimos que el Mencho murió en un pueblo mágico, que su cuerpo lo reclamó un abogado porque la familia no pudo o no quiso ir, que el 23 reos se fugaron del penal de Puerto Vallarta y que el cártel de las 4 letras tiene 4 posibles herederos. Y que el gobierno sigue sin tener claro ni cuántos fugados hay. 23, pero no estamos seguros. Síguenos en redes como @Audiencia Nacional Podcast. Ahí subiremos memes, datos y actualizaciones de este caso que todavía puede dar más vueltas. La próxima semana, la crisis de la justicia mexicana, millones de casos, los mismos recursos y si se puede, hablamos de los jueces del bienestar. Esos, no, que los que nomás salen en las mañaneras. Y si alguien del cártel nos está escuchando, ya sabemos quiénes son, los 4. Así que cuídense, muchachos. No le hagan caso, pero mejor sí háganle caso. Recuerden, esto es un podcast de derecho penal con humor. No tomen consejo legal de nosotros. Bueno, de mí sí, de estos dos no. Alegres Que esto es serio.